Hace un mes murió la reina de Inglaterra y a mí me impactó el gran respeto que mostraron los súbditos, una veneración, una solemnidad en todas estas ceremonias para poder siquiera pasar enfrente del ataúd donde estaban sus restos. Había un protocolo muy estricto. Todos sabían qué hacer, cómo se acercaban, el orden en el que debían hacerlo. Todo estaba perfectamente definido y era respetado por todos estos súbditos. Respeto muy notable. Nosotros no vivimos en una monarquía. Vemos eso y nos parece extraño, pero aún así tenemos cierto respeto por las autoridades, como se supone, ¿no? Entonces, supongamos que tú tienes una audiencia con el presidente de este país. Independientemente de lo que opines de él, pues vas a presentarte de una manera correcta. No vas a ir de chanclas y con shorts, vas a ir decentemente vestido y te vas a comportar adecuadamente. Hay algo mucho más grande que todo esto. Si tú te tienes que presentar delante de Dios, y vemos que los hombres que estuvieron delante de Dios reaccionaron de una manera notable. Isaías, ahí delante, que vio el trono de Dios, diciendo: soy hombre inmundo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Santo, santo, santo. Cuando Pedro entendió quién estaba frente a él, Cristo, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. En la transfiguración, ahí en el monte, los discípulos se llenaron de miedo. Lo que impacta a todo hombre es la santidad de Dios. Estar enfrente de esa santidad es algo tremendo. La santidad no es esa perfección moral, la incluye, pero no es nada más eso. El concepto de santidad tiene que ver con que Dios es algo totalmente aparte de su creación. Es único. No hay nada como Él. Santo, es lo que significa también santo. Aparte, algo aparte, totalmente aparte de cualquier criatura. Todo lo demás es creado y creado por Él. Dice la Biblia que nosotros somos santos, pero no somos santos porque seamos únicos. Somos santos porque estamos apartados para Dios, para su uso exclusivo. De ahí el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente para Él existimos, para Él
somos. Es por eso que somos santos. ¿Quién podrá estar ante la santidad de Dios? En el versículo 20 del capítulo 6 de Samuel leemos, dice así la palabra de Dios. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Vamos ahora. Señor, venimos a ti con temor y temblor, recordando quién eres tú, Padre, que podamos entenderlo y que podamos pues comportarnos de esa manera conforme a quien estamos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a acercarnos a ti debidamente, límpianos de nuestra maldad, de nuestro pecado, que nos hace aborrecibles delante de tus ojos, y cúbrenos con esa sangre preciosa de Cristo que nos limpia de toda maldad. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia a que persevere hasta que tú regreses. Te pedimos por nuestros hermanos que por una u otra razón no pueden estar aquí con nosotros en este día, que también los bendigas, los guardes y les permitas pues, en un futuro próximo estar aquí con nosotros. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Los filisteos habían logrado una gran victoria militar. No solamente derrotaron al ejército de Israel, causándole numerosas bajas, sino que se habían apoderado del arca de Dios, lo que les hizo pensar que habían capturado al Dios de Israel. Para alardear de su triunfo, se llevaron el arca al templo de su Dios y ahí la pusieron como un trofeo. El resultado fue que Dios humilló a su ídolo Dagón en su propio templo, demostrando a los filisteos que era un falso Dios. Después recorrió el territorio filisteo juzgando a esa nación por medio de terribles plagas. Al mismo tiempo que derrama su justicia, muestra su gracia a los paganos idólatras al revelarse a ellos como el Dios verdadero. Mientras que a su propio pueblo les recordaba que Él se basta a sí mismo, que libra sus propias batallas y da gloria a su nombre, sin necesidad de ellos ni de nadie. Los filisteos fueron azotados con una plaga de ratones que les causó tumores y muerte. Su dios Dagón era el dios de los cereales, el protector de los cultivos a los que daba fertilidad, por lo que la plaga era un juicio directo contra ese falso dios, demostrando pues que era totalmente inútil, nada pudo hacer. Tuvieron que reconocer que era la mano de Dios, el Dios de Israel, la que estaba contra ellos. Y decidieron regresar el arca para no ser exterminados. ¿Qué hacer en la presencia de Dios? Dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Es sorprendente que hubieran esperado 7 meses. Cuando los filisteos capturaron el arca,
pensaron que era una gran victoria. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a considerar el arca no como un trofeo, sino como una carga. A pesar del terrible juicio que sufrieron, que los había mantenido, cuando habían mantenido el arca en su poder, habían sufrido con las plagas y muchos habían muerto. La mano de Dios había sido pesada contra ellos. Pues tratando de librarse del arca, movieron de un lugar a otro a lo largo de su territorio, pero no les dio resultado. No había otra opción y de mala gana decidieron regresar el arca. Y los hechos era reconocer una derrota tanto religiosa como política. Regresar el arca significaba que ellos y su Dios habían sido conquistados. Regresar el arca era una muestra de debilidad, pero ya no podían más. Puede pasar un largo tiempo antes de que nos demos cuenta que es inútil resistir a Dios, que no podemos. Llamaron a sus sacerdotes y adivinos para consultarlos sobre lo que debían hacer. Lo único que querían era estar lejos de la presencia de Dios. Reconocieron que no podían soportar la santidad de Dios. Un pecador huye ante la santidad de Dios. Adán en el paraíso, al oír que Dios se acercaba, huyó y se escondió. Un pecador siente terror de solo pensar que estará en su presencia. Los filisteos querían estar lo más lejos de Dios que fuera posible. Su pecado hacía imposible que estuvieran delante de Él. El terror se apoderará de todas las naciones paganas cuando tengan que enfrentar el juicio. Cuando el juicio llegue, tratarán de huir y de esconderse de la presencia de Dios. Dice Apocalipsis 6, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, volviendo a nuestro pasaje, el versículo 3 dice: ellos dijeron, los adivinos y los sacerdotes, si enviáis el arca de Dios, del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. El consejo que dieron tenía el propósito de aplacar la ira de un Dios todopoderoso. Sabían que debían enviar una ofrenda por la culpa junto al arca. Cualquiera sabe que si cometió un delito,
debe pagar por él de alguna manera. Es un concepto intuitivo de la propiciación. No podían enviar el arca vacía. Debían ofrecer una ofrenda que serviría como compensación y satisfacción por la afrenta cometida al apoderarse del arca del pacto. Con ese pago estaban admitiendo que eran culpables. Eran pecadores que habían ofendido a Dios transgrediendo su ley y estaban bajo su ira. De su desesperación por librarse del juicio que estaban sufriendo, hicieron lo que a ellos les pareció lo adecuado. Decidieron, basándose en sus ideas de lo que era suficientemente valioso para lograr el perdón. Su pensamiento pagano los llevó a pensar que podían satisfacer su ofensa con oro y con figura de las plagas. 5 ratones y 5 tumores, uno por cada uno de los príncipes de las ciudades principales. Al ponerlos junto al arca, esa arca que devolverían, simbólicamente estaban enviando las plagas fuera de su territorio. Los hicieron de oro, como si fuera suficiente un pago material con oro para compensar el pecado. Muchas personas quieren encontrar la paz con Dios, pero en sus propios términos. Es imposible. El transgresor debe rendirse a la misericordia divina. Si los filisteos querían el perdón, debían acudir a Dios de la manera mandada. Debían ofrecer sus sacrificios de acuerdo a lo que ha sido revelado, que es acercarse a Dios por medio de una víctima inocente, lo que señala al único sacrificio aceptable, el sacrificio hecho por Jesucristo. Los filisteos, como toda la humanidad, son culpables de un grave pecado contra Dios. El culpable no puede imponer condiciones. Los conquistados no pueden poner condiciones para su rendición. La forma prescrita, la única manera en la que el pecador puede ser perdonado de su pecado contra Dios es por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Cualquier otro camino es falso y la culpabilidad permanece. La ignorancia del Evangelio no los hace inocentes. La plaga podía terminar, pero ellos seguían siendo culpables y serán condenados en el día del juicio. Igual pasó a los egipcios. El juicio temporal de las plagas terminó, pero el juicio eterno permanece para siempre. Dice el versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Los filisteos conocían la historia. Sabían que el gran imperio egipcio y Faraón endurecieron su corazón y desafiaron al Dios de Israel. Solo dejaron ir al pueblo de Dios cuando estaban totalmente destruidos por plagas que juzgaron a cada uno
de sus dioses. Recordar esta lección los impulsó a rendirse. Egipto y todos sus dioses fueron impotentes para luchar contra el Dios verdadero, y los filisteos y su Dios estaban en la misma situación. La realidad es que todas las naciones y todos los individuos son impotentes en contra de Dios. Pretender luchar contra Dios y vivir contra su ley es absurdo y solo puede tener un resultado. Dice el Salmo 2, los versículos 1 a 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Guiados por la soberanía de Dios, dice el versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los sacerdotes de los filisteos seguían pensando que todo había sido por casualidad. Para asegurarse, idearon una prueba que les demostrara el origen divino de las plagas. Una carreta nueva tirada por 2 vacas que estuvieran criando. Estas vacas nunca habían sentido el peso del yugo, y cuando se los pusieran, pues iban a resistir a él. Si estaban creando, su instinto maternal las haría volver en busca de sus terneros. Solamente por la intervención divina se dirigirían al territorio de Israel. La suerte no existe, no hay casualidades ni coincidencias. Solo la soberanía de Dios reina sobre todo el universo. Está en los cielos y hace lo que le place. En su misericordia quiso mostrarles a los filisteos que Él era el que los había herido, para que dejaran ir el arca, no se endurecieran como los egipcios y no los destruyera completamente. Él no necesita de nadie. En esta ocasión no habló a través de ningún profeta. Quiso usar unas simples vacas para revelar a los filisteos la verdad.
Los filisteos eran responsables de responder correctamente a la verdad que recibieron. Dios se había mostrado ante ellos con poder para mostrarles, en términos que pudieran entender, que Él había destruido a su Dios, a su tierra y sus cuerpos. ¿Qué harían con esa revelación? Al Señor le había placido revelarse a los enemigos de Israel, a un pueblo que no pertenece al pacto. Contra toda lógica y en contra de la naturaleza, las vacas tomaron el camino que iba directamente a Betsemes. Y como cuando alguien sigue la voluntad de Dios, no se desviaron ni a izquierda ni a derecha. Los príncipes filisteos observaron el prodigio de principio a fin. ¿No deberían arrepentirse de al menos comenzar a servir o temer al Dios vivo y real? ¿O volverían a Dagón y seguirían adorando a ese falso Dios vencido y quebrado? Como muchos de nosotros en la actualidad, una vez que el dolor del juicio desaparece, el miedo se calma, pero nuestra cabeza no es más sabia. No se ha entendido quién es Dios. Nuestros corazones no son más blandos que antes. Eso es lo que hicieron los filisteos. Eligieron continuar en la idolatría. El pueblo de Dios en la presencia de Dios, dice el versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en dispensación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta ahora. Bet-Semes era la ciudad más cercana a Ecrón dentro del territorio de Israel. Esta era una ciudad que Josué entregó a los levitas. Ese es un detalle importante porque ahí pues vivían levitas y ellos sabrían qué hacer con el arca. Dice que era el tiempo de la siega y los pobladores estaban trabajando en el campo. De repente apareció en el horizonte el arca de Dios sobre un carro jalado por 2 vacas y sin ningún conductor. Pues naturalmente se sorprendieron. Era increíble lo que estaban viendo. Creían que habían perdido el arca para siempre.
que nunca la volverían a ver. Y al verla, pues se llenaron de alegría. El carro siguió avanzando solo y finalmente se detuvo en el campo de un hombre llamado Josué. Sin que el pueblo de Dios hubiera hecho nada, el arca les fue devuelta. Solamente por la gracia de Dios. Inmediatamente se dispusieron a adorar y a ofrecer un sacrificio de acción de gracias al Señor. Los levitas, si el pasaje, bajaron el arca, el carro era nuevo y las vacas fuertes y robustas, pero no podían darle otro uso que no fuera el sacrificio. Pusieron el arca en una gran piedra, en lo alto, mientras los príncipes filisteos observaban desde lejos la elevación del arca como un símbolo de todo lo que había pasado. El arca sobresalía por encima de ellos. Los filisteos y el propio pueblo de Israel eran testigos del poder del Dios de Israel. Los israelitas celebraban y los filisteos regresaron a su ciudad. La gran piedra quedó como un testimonio del regreso victorioso del arca. El sacrificio hecho fuera del campamento tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo, quien murió por nosotros fuera de la ciudad. Dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En el antiguo pacto, los adoradores se acercaban a Dios por medio de sacrificios. Los sacrificios por los pecados y los sacrificios de paz en acción de gracias. Son ofrendas voluntarias y como tales suben a Dios como sacrificios de olor grato cumplidos en Cristo. Dice Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Cristo fue una ofrenda voluntaria. Él se entregó porque Él así lo quiso. Después de esto parecía que todo estaba arreglado. Los levitas habían hecho lo que debían hacer y pensaron que hacia adelante solo quedaban bendiciones para el pueblo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Dice el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. La llegada del arca había tenido consecuencias catastróficas para el pueblo de Dios, como las había tenido entre los filisteos. La santidad de Dios no debe tomarse a la ligera.
mucho menos por su propio pueblo. Los hombres de Bet-Semes recibieron un juicio severo por tomar lo que era sagrado como algo común. Se acercaron sin considerar la santidad y la reverencia que demanda la ley. El arca no es Dios, pero representaba la presencia de Dios. El arca era algo sagrado. No debían ni verla. Cuando la transportaban, no la podían tocar, era transportada por medio de varas que ponían unas argollas que había en el arca y se cubría para que no quedara a la vista. Dice en Números 4, dice en los versículos 5 y 6, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Si no debía verse, mucho menos abrirse. Dice en el versículo 20 de este mismo capítulo 4, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Los levitas sabían perfectamente esto. Por curiosidad o por descuido, abrieron el arca y miraron dentro, dice el pasaje. Algo que los filisteos no se atrevieron a hacer, aunque ellos no tenían la ley escrita. Los de Bet-Semes tenían la ley y además eran levitas. Por lo tanto, eran culpables de una desobediencia a lo que les manda la palabra de Dios. A quien se le da mucho, se le demanda mucho. Se supone que somos el pueblo de Dios, así que se espera más de nosotros que de los incrédulos. Él se nos ha revelado de una manera extraordinaria a través de su Hijo. Así que debemos acercarnos a Él considerando su santidad. Muchas veces tenemos más reverencia y respeto en un evento cultural, como en un concierto de música clásica, en una conferencia o hasta en una clase en la universidad, que en el culto a Dios. En el culto muchas veces nos paramos, nos atravesamos, cuchicheamos y no nos importa si estamos distrayendo a otros. Estamos comiendo o estamos distraídos o chateando en el celular, pero decimos que estamos adorando a Dios. Sin duda en el culto estamos en la presencia de Dios, pero ¿en verdad lo estamos adorando? Hubo una gran mortandad entre el pueblo. Ahora sabían que Jehová era santo, pero eso no los quiso estar más cerca de Dios. Al contrario, los hizo querer tomar distancia de Dios. Después del juicio, se preguntaron, ¿quién podrá estar delante del Dios santo? En un sentido, los hombres de Bet-Semes mostraron su mal corazón al hacer esta pregunta. Una pregunta que hacía ver a Dios como demasiado severo, en vez de mostrarse a sí mismos como demasiado desobedientes. Es una pregunta
que también deberíamos hacernos nosotros. ¿Quién podrá estar delante del Dios Santo? Sabemos la respuesta. Los filisteos no pudieron, ni tampoco los levitas de Bet-Semes. Nadie puede. No existe ninguna persona que pueda estar delante de Dios por sí misma, por su bondad, por sus obras, por muy buenas y notables que sean. Ninguno puede, porque todo hombre es pecador y Dios es santo. Si vamos a estar en la presencia de Dios, es solo por los méritos de otro, por la justicia de otro que nos da su justicia y su obediencia perfecta. Alguien mejor que nosotros, que nos cubre con su santidad, porque antes Él se cubrió con nuestra justicia y tomó nuestro lugar para recibir el juicio y el castigo que nosotros merecemos, limpiándonos del pecado. Los hombres de Bet-Semes se hicieron otra pregunta. ¿A quién subirá desde nosotros? Entendemos mejor esta pregunta con la traducción de la Biblia de las Américas y dice: ¿y a quién subirá al alejarse de nosotros? La Nueva Versión Internacional traduce: ¿y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Ellos estaban pensando que para evitarse problemas, lo mejor era enviar el arca a otro lugar. Un pensamiento similar al que habían tenido los filisteos al mandar el arca de ciudad en ciudad. Aunque ellos pertenecían al pueblo de Dios, la pregunta demuestra que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de su transgresión. Era más fácil para ellos quitar a Dios de sus vidas que temer su santidad y vivir de acuerdo a ella. Y es una opción que a veces tomamos. Que otros se ocupen de las cosas santas, que otros tomen responsabilidades. Yo aquí mejor de lejitos. Es más fácil que comprometerse. En la cultura en la que vivimos se nos inculca una imagen de un Dios a la medida, un Dios bondadoso. Nuestra cultura proclama que Dios debe ser la esencia de la tolerancia. Es más amistoso que santo. Se le llama Papa Dios o Diosito, dando a entender que es un Dios bonachón, incapaz de castigar a alguien. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, se dice constantemente. No se puede negar que Dios es amor, pero mientras no se haya visto su santidad, no hemos conocido al Rey, a Jehová de los ejércitos, que pelea por sí mismo sus batallas y es celoso por su gloria y por su santidad. Es peligroso estar en la presencia de Dios, pero es mucho más peligroso estar lejos de Él. No debemos querer que Él se aleje de nosotros. Estamos en el lugar santo por el sacrificio y la sustitución del Rey
Jesús. Gracias a Cristo podemos llamar a Dios nuestro Padre y aún así temblamos al mismo tiempo. El pasaje nos muestra que Dios no perdonará un espíritu irreverente en su pueblo. El amor inquebrantable de Dios por su pueblo no compromete la justicia del juicio de Dios ni su santidad. 50,000, 70 de su pueblo cayeron. Si Dios será santificado entre las naciones, su pueblo debe santificarlo aún más. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque podemos vislumbrar un poco de lo que tú eres, de tu santidad, de tu poder a través de ella, pero también podemos ver nuestra iniquidad, nuestra desobediencia, nuestra necedad, y a veces persistimos en el pecado y pensamos que no pasa nada hasta que viene el juicio. Y solo entonces nos arrepentimos. Y cuando se termine el juicio, volvemos al pecado, Señor. Es nuestra naturaleza caída y te pedimos que tú nos ayudes, Padre. Lejos de ti no hay salvación. Manténnos cerca de ti. Límpianos de nuestra maldad con la sangre de Cristo. Ayúdanos en cada paso que damos. Te pedimos por esta iglesia que tú la hagas permanecer, perseverar hasta el fin, hasta que venga Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Es tu obra, Padre, y tú la terminarás hasta perfeccionarla en el día de Jesucristo. Que así sea y lo pedimos en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén.